Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por venir al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en este conversatorio el día de hoy en torno a la exposición Crisis de Valores en la que estamos instalados. Le doy las gracias para comenzar a María Luisa Sepúlveda, fundadora y presidenta emérita del directorio. Un aplauso. Gracias. Y a nuestros invitados e invitada, Francisca Skoknik, periodista e investigadora, Juan Cristóbal Peña, también periodista e investigador, y al abogado y exfiscal Carlos Gajardo. Un aplauso para ellos también. Por darse el tiempo para venir a conversar, a dialogar y reflexionar en torno a este tema tan importante y tan contingente. Crisis de valores. Paula Solimano, la jefa del área de museografía, va a contarnos un poco más, además de la exposición que detona esta conversación el día de hoy. Así que muchas gracias. Esto va a quedar disponible además en el YouTube del Museo de la Memoria, porque sin duda saldrán reflexiones y comentarios muy importantes el día de hoy. Así que muchas gracias y Paula, te doy el micrófono. Hola a todos, todas. Bueno, gracias por venir. Gracias a nuestros súper invitados por aceptar nuestra invitación a ocupar este espacio, el espacio que crea esta exposición para debatir sobre estos temas que son muy críticos y contingentes, como decía María Fernanda. Esta exposición, Crisis de Valores, se enmarca dentro de un ciclo expositivo que organizamos en el museo, Desvíos, en donde nos acercamos a la construcción de la memoria a través del arte contemporáneo. En este caso, nosotros ocupamos los 20 años del caso Riggs, el caso mediático que, como decía Juan Cristóbal antes, cambió la imagen de la dictadura, para revisar los ecos de la corrupción de la dictadura en la actualidad. Esta es una muestra colectiva. En este espacio hay creaciones de 75 personas que abordan de una u otra manera el tema de la corrupción. Entonces, la pieza que dio origen de alguna manera a esta exposición que ven sobre los muros azules se llama Si lo puedo hacer aquí, lo haré en cualquier parte. Es una obra de un colectivo artístico llamado Hoffman's House, que se fundó a finales de los años 90, que reunió a 72 artistas visuales de Santiago y Nueva York a intervenir formularios del Banco de Chile para criticar la participación activa del Banco de Chile en desviar fondos de Pinochet en Chile al extranjero. Entonces, 72 personas intervinieron en los formularios para solicitar cuentas corrientes al Banco de Chile, también aludiendo a la discriminación que artistas en la postdictadura tenían frente a instituciones financieras, y ahí aparecen quemados, dibujos, direcciones de centros de tortura. Hay muchas expresiones en esos formularios, y esa obra se exhibió en una muestra que fue bien importante el 2007, que se llamó The Daniel López Show, usando uno de los seudónimos que usaba Pinochet para sus cuentas en el extranjero, en la Galería Roebling Hall de Nueva York. Esa es la obra que más ocupa espacio, como pueden ver. También incluimos una pieza de Milena Moena. Milena es una artista visual chilena que ella aborda los feminismos a través de la escultura y la orfebrería. Estas son piezas visuales, como también archivos seleccionados por ella, en donde ella aborda el caso, la campaña en realidad Comprométase con Chile, en donde la Junta Militar invitó a la población chilena, a apenas 2 semanas del golpe de Estado, a donar parte de su sueldo y donar sus joyas de matrimonio al Banco Central para, comillas, reconstruir la economía del país. Tenemos también dibujos de Guillo, con quien me imagino que están familiarizadas, como ilustrador de la revista APSI, usando mucho humor e ironía para criticar la figura de Pinochet y también de la Junta Militar.
Tenemos recortes de prensa organizados de manera cronológica que pueden ver al centro de la sala, que provienen de nuestras colecciones. Y por último, una pieza también ocupando humor nosotros mismos de alguna manera, un extracto del documental Dios con la plata, que se hizo en 1975, en donde el general Eduardo Cano, que fue designado presidente del Banco Central, habla de una acción que tomó el banco para quitar billetes de circulación que tenían consignas políticas, como por ejemplo Junta de Ladrones. La muestra ocupa humor, y también, perdón, la pieza de Ignacio Gatica, que se llama Prefacio para una estratosfera automatizada, en donde él somete datos que él toma del Banco Central sobre la deuda externa de países donde Pinochet y su familia tuvo cuentas, que sepamos, y lo somete a un algoritmo predictivo en donde proyecta la futura deuda de estos países. Entonces, el artista se pregunta qué representan estas cifras estratosféricas para la población común y corriente. Ahora los dejo con Juan Cristóbal, un gran amigo de la casa, y estamos muy entusiasmados y entusiasmadas por la conversación que se va a dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, María Luisa, María Fernanda, Magdalena y todos quienes nos han invitado a formar parte de esta charla en torno a crisis de valores y en torno a los cruces, los puentes que hay entre la dictadura y la transición a la democracia, y la democracia probablemente tal en materia de corrupción. Quiero brevemente presentar a quienes me acompañan, no obstante que como bromeábamos, pero no es broma, anteriormente, mientras nos tomamos un café, no necesitan presentación. Voy a empezar por Franziska Skognic. Ella es periodista, es máster de la Universidad de Columbia en Administración Pública, es cofundadora de la VOT, es una también de las fundadoras y subdirectora de CIPER, tiene un trabajo importante en medios de comunicación, siempre en periodismo y periodismo de investigación. No me voy a extender sobre el trabajo que tiene Franziska, pero sí quisiera mencionar lo que hizo, por cierto, en CIPER y lo que hizo en el capítulo chileno de los Panama Papers y los Pandora Papers, donde ahí hay unas conexiones internacionales interesantes de repercusiones políticas que vamos a hablar en el transcurso de esta charla, han resurgido, han asomado nuevamente en los últimos días. Y por otro lado está Carlos Gajardo también, quien tampoco necesita presentación. Carlos Gajardo es Carlos Gajardo. Exfiscal, ya siempre va a ser Carlos Gajardo un exfiscal, ¿no? O un fiscal, son como los presidentes que le siguen llamando presidente aunque ya no lo son, ¿no? Bueno, él tuvo un protagonismo importante en casos de relieve, en casos de corrupción, como jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente, y participó en investigaciones importantísimas que también han vuelto a asomar en su beta, digamos, más oculta, que explica muchas cosas de por qué esos casos llegaron hasta donde llegaron, como caso Fragatas, Comisión Nacional de Acreditación, Fraude al Food, caso Penta, caso Soquimich, Corpesca, estafas piramidales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y quisiera partir por la imagen que existió y que existe actualmente a partir de ciertos hitos de casos judiciales y políticos que cambiaron a partir de lo que era nuestra dictadura en términos de probidad. Por cierto, durante muchos años permaneció la idea de que no había sido una dictadura tan corrupta. Las dictaduras siempre llegan con
con una suerte de idea de depuración, ¿no? De que va a barrer con la antigua política y con la corrupción. Creo que la dictadura chilena no fue la excepción, y no lo va a hacer tampoco, digamos, los proyectos autoritarios que tienen, digamos, llegan con ese discurso. Y en ese sentido hay un hecho muy concreto ocurrido el año 2005, en cuanto a que se destapa el caso Rix, que si bien había habido, incluso en dictadura, antecedentes importantes, por ejemplo, que investigó Mónica González con respecto a los terrenos de Pinochet en el Melocotón y otros terrenos en casas de descanso. Por cierto, también en los 90 había habido antecedentes como el tráfico de armas a Croacia, el caso Pinocheque y otros más. Bueno, el caso Rix vino a poner un antes y un después, ¿no? Fue un hito importante. ¿De qué manera cambia la percepción de esta dictadura, pongámosle no sé cuántas comillas, ejemplar en materia de probidad? Entonces, me gustaría partir por ahí. Lo que significó el caso Rix y de qué manera ese caso vino a cambiar la percepción y a ver si podemos recordar, porque son casos complejos, ¿no? Y casos además que tienen diferentes brazos o vertientes, si podemos recordar la suerte judicial de esos casos. No sé quién quisiera partir. Bueno, gracias por la invitación. Yo quiero partir con el nombre de esta exposición, que lo comentábamos ayer con Cristóbal. Ahora entiendo que viene de un chiste de Higuillo, pero no deja de ser paradójica esta idea que había de la dictadura de que no era corrupta, digamos, no somos como los otros países bananeros, como si todo lo que está en este museo, los horrores, hablaran de gente con valores, digamos. O sea, la crisis era total. Pero efectivamente, cuando el Senado de Estados Unidos investiga al hasta entonces desconocido Banco Rix y aparecen las cuentas de Pinochet, hubo una sorpresa, así como nunca pensamos que esto podía pasar, lo cual es bien ridículo. Y además tomó tintes de chistes, como muestra el Daniel López Show que montaron, digamos, porque empezaron a aparecer los pasaportes con nombres falsos, las cuentas con seudónimos, y era una cosa muy bien montada. A mí me tocó, yo en esa época trabajaba en una revista desaparecida que se llamaba 7+7, que dirigía la Mónica González. Lo que uno se pregunta cuando explotan estos casos, que llega, de hecho en ese momento llegó, nos trajeron de Estados Unidos, internet existía, pero grandes volúmenes de información eran difíciles de transmitir, y nos llegó en una maleta de Estados Unidos el informe del Senado de Estados Unidos. Y era, ¿qué hacemos con esto? ¿De dónde viene esta plata? Digamos, esa era la pregunta. Y bueno, la Mónica había investigado el Melocotón, había investigado la casa que ahora es el Club Militar, pero que iba a ser la casa de Locurro de Pinochet. Y me acuerdo que nos preguntamos, bueno, ¿cómo compró las otras casas? En ese momento Pinochet vivía en una casa en la Dehesa y tenía este fundo Los Boldos en la Quinta Región. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver quizás con qué plata la compró. Y hicimos ese trabajo. O sea, el caso Rix parte con los antecedentes de las cuentas que se revelan en el Rix y en otros bancos. Eran más de 100, pero luego había que saber cómo llegó esa plata ahí y qué más cosas hizo, digamos, qué hizo con esa plata. Y lo que nosotros descubrimos es que algo que estaba enunciado por el Senado de Estados Unidos, que es que habían cuentas y sociedades en paraísos fiscales, él las había usado para sus negocios inmobiliarios en Chile. Lo primero que encontramos es que los boldos estaban a nombre de una empresa que se llama Bellevue Inc., y que el dueño de esa empresa era un señor que se llama Aiken, que hasta entonces nadie lo conocía, el señor Oscar Aiken Lamanchi, y un abogado que era el jefe del tema legal del Instituto de Libertad y Desarrollo. Y ellos aparecían como los dueños de esta sociedad en Islas Vírgenes, que detrás estaba Pinochet, digamos.
Entonces ahí se empezó a desentrañar la madeja, y no era la única propiedad, había un departamento que nadie conocía en Iquique, además del que ya se conocía, había un departamento en Vitacura, y ahí empezamos a entender un poco el alcance de cómo se habían usado estas cuentas, y que en el fondo este señor Aiken era además el albacea de Pinochet, un señor que nadie conocía, que era un ex militar retirado, era experto en mover plata porque por los pagos de las ventas de armas, etcétera, y en crear sociedades en paraísos fiscales. Él mismo tenía varias. De hecho, al principio se confundían las de él con las de Pinochet, y él hizo un esfuerzo durante los procesos legales por separar bien lo que era propio de lo que era de Pinochet. Yo ya en ese momento tenía una obsesión un poco con las sociedades en paraísos fiscales. Se sabía muy poco, son muy difíciles de investigar, y de repente encontrar que estaban ahí en el conservador de bienes raíces, escondiendo la propiedad de las casas de los Pinochet, fue bien impactante. Y este ejercicio que él hacía de traspasar, comprar y traspasarlo a paraísos fiscales, luego lo siguieron haciendo su viuda y sus hijos y nietos, digamos. Eso se saneó, digamos, pasaron a ser a nombre de ella, y ella en vida la repartió a sus hijos, y sus hijos repartieron a los nietos, tanto la casa de los Boldos como el departamento donde ella vivía en la dehesa. O sea, ellos siguieron haciendo esta gimnasia inmobiliaria con las mismas platas mal habidas originales. Y entonces esta idea de que teníamos el dictador Probo, no, o sea, era un sofisticado, o trabajaba con un albacea que era su palo blanco, y eran movimientos sofisticados de esconder dineros que venían de comisiones de armas, de gastos reservados, que es algo que se repite hasta el día de hoy con los militares. Fue bien impactante, y yo creo que nos rompió esta idea absurda que teníamos de que nuestro dictador era asesino pero no ladrón. ¿Qué acercamiento tengo yo a Pinochet y a la dictadura corrupta, digamos? Porque somos más o menos contemporáneos con Francisca y con Juan Cristóbal, así que la dictadura nos pilló ahí por los 17, 18, 20, por ahí, ¿no? Entonces, por supuesto, todo lo que sabemos es más reconstrucción, más que cosa que hayamos sido tan partícipes o testigos en su momento. Pero la historia me hizo cruzar dos veces con la familia Pinochet en general. Una, yo partí como fiscal en Curicó. Y en Curicó hubo una gran fraude de facturas falsas por ahí por el año 2002, 2003, que una especie de caso Penta pero local, ¿no? No con financiamiento político, pero sí con facturas falsas. Y cayeron detenidos contadores, comerciantes, y el gran proveedor de facturas falsas resultó que intercambió un auto con Augusto Pinochet hijo. Y ese auto que le entregó Augusto Pinochet hijo era un auto robado. Y esa historia la pudimos reconstruir completa. Recuperamos el auto, supimos dónde se hizo la transacción, que fue en un servicentro Copec en la carretera, y por lo tanto hicimos una imputación en contra de Augusto Pinochet Iriart, lo detuvimos, estuvo preso 3 días en la cárcel de Curicó, lo llevamos a juicio. En esta causa trabajé, y él tenía el liderazgo de esa causa con el fiscal Vinko Fodic, yo le ayudé a él. Y para la historia queda que el único Pinochet condenado en Chile, de la familia Pinochet, es Augusto Pinochet Iriart por el robo de un automóvil en Curicó. A pesar de todas las fechorías que ha hecho la familia Pinochet, la única condena de algún miembro de su familia es esa modesta condena en Curicó por el delito de receptación. Y entonces ahí tuvimos un primer acercamiento ya concreto, ¿no? Interrogamos a Pinochet, llegó con su abogado Aldo Duque, y fue inevitable no recordar, porque fue parte del proceso, que 10 años antes, esto fue más o menos el año 2003, 10 años antes, había sido el escándalo de los Pinocheques, que involucraba a Augusto Pinochet Iriart también. Y cuando ese escándalo se destapa, lo que hubo fue un movimiento de tropas que llevó a que, por razones de Estado, esa causa se terminara, ¿no?
con la renuncia de un consejero del Consejo de Defensa del Estado, que le pareció que esto no era posible, pero con el presidente de la República invocando razones de Estado para que esto no se siguiera investigando. Habían pasado suficientes años ya para que esas razones de Estado no fueran posibles de invocar nuevamente, aunque fuera un caso menor en Curicó. Y años después, a propósito del caso Rix que decía Francisca, fíjense que el caso Rix parte porque se derriban las Torres Gemelas. Se derriban las Torres Gemelas y Estados Unidos comienza a hacer toda una investigación contra los traficantes de armas. Cómo se traficaban armas, cómo se podían comprar explosivos, armas, ¿no es cierto?, que le interesaba para atacar al terrorismo. Y en ese traqueo de los fondos de los traficantes de armas llegan a el Banco Rix, llegan a Daniel López, / Augusto Pinochet, llegan a Guillermo Irieta, que es el chileno que proveía armas al ejército, y llegan a toda esta operación que hace que se abra una investigación en Chile por el caso Rix. Y de esa investigación, una pequeña patita vinculada a Guillermo Irieta, me tocó investigarla, que fue conocida como el caso Fragatas, porque Guillermo Irieta le vendía armas al ejército, pero también a la Armada, y también intentó con carabineros, ¿no? Y en la Armada su fórmula era la misma. En el ejército coimeaba, en este caso a Pinochet, en la Armada coimeaba a un ex marino, a un gerente general de ASMAR, condenado al día de hoy, Patricio Basili, y nos mostró la manera en que se vendían y compraban, arreglaban productos para las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y entonces, claro, si uno tenía cierta idea de que la dictadura no había sido tan corrupta, es efectivamente bien ingenua, como decía Francisca, porque más allá de que este haya sido un grupo especialmente corrupto o no, el punto de fondo es que era un grupo que tenía el poder total, ¿no? En Chile, en esos 17 años, la dictadura tuvo el poder total, incluyendo la corte, incluyendo los medios de comunicación, incluyendo todo. Y cuando eso sucede aquí o en la Quebrada del Ají, la dictadura de turno va a tener actos de corrupción, ¿no? Y uno puede ver esos mismos actos de corrupción en cualquier dictadura, en Maduro, en Venezuela o en la que fuere. Y claro, pero nos fuimos enterando de a poco justamente porque no habían medios ni comunicacionales ni de investigación. Y por lo tanto, junto con estos descubrimientos, donde han tenido los periodistas un rol fundamental, no podemos dejar también pasar como casos graves de corrupción la manera en que se vendieron y se privatizaron las empresas estatales, ¿no? Y Sokimich, de nuevo, como gran estandarte. O sea, Sokimich, una empresa estatal, termina siendo de propiedad del yerno del dictador, ¿no? Julio Ponce Lerú llega a ese lugar no por sus habilidades como ingeniero agrónomo, sino que llega a ese lugar porque es el yerno del dictador, ¿no? Y hasta el día de hoy esa empresa es de su propiedad o está bajo su control, ¿ah? Y así otra serie de empresas que terminan en manos de personas muy vinculadas empresarialmente a la dictadura, que es un tema que a veces es incómodo decirlo, pero si vamos a hablar de corrupción en dictadura hay que recordarlo, ¿no? Porque efectivamente una de las grandes formas de corrupción fue ese saqueo finalmente a las empresas estatales. Y en democracia, si bien, bueno, ya vamos a ir a ese tema, ¿no? Pero si bien hemos tenido mejores sistemas de control, siempre tenemos espacios de vacío o de acuerdos transversales que permiten que nuevamente se desarrollen actos de impunidad. Yo pensaba a propósito de lo que decía Francisca de los gastos reservados, ¿no? Porque se generó una tradición de abusar de los gastos reservados en las Fuerzas Armadas hasta probablemente 2 años atrás, ¿no? Todos los últimos comandantes del ejército, el señor de los Anillos, ¿no? Fuente Alba, Oviedo, en fin, todos terminaron procesados. Está el caso aún en trámite, incluyendo el de Fuente Alba, por la ministra Rutherford, en el famoso caso, ¿no es cierto?, en que se investigaban esos hechos, gastos reservados, esa idea de que tú, por ser una autoridad importante, tienes un montón de dinero que puedes utilizar sin darle cuentas a nadie.
¿Qué va a pasar con esa plata? Tradición que continúa en democracia, también en el Ejecutivo. Es que voy a ir, no sé, voy a ir al tiro. Pero, ¿qué va a pasar con esa plata? O sea, ¿alguien puede creer que si a ti te entregan un saco de plata y te dicen esto es para que usted lo utilice y en lo que lo utilice está bien utilizado, esa plata no va a terminar en el bolsillo de las personas? O sea, salvo que tengamos santos, y yo hasta acá no he conocido ninguno, desgraciadamente, eso no va a suceder. Y lo digo porque la última aristita del caso Monsalve es gastos reservados también, ¿no es cierto? ¿Con qué se pagaba hasta los pisco sour? De eso estamos hablando, ¿no? ¿Con qué plata se terminaron pagando esos pisco sour? Entonces, es un tema, por supuesto, que nos persigue, que es un tema grave, y donde probablemente, por supuesto, la educación siempre va a ser un factor importante, pero donde probablemente lo que necesitamos finalmente es controles que funcionen e instituciones que funcionen. Si en la medida en que las instituciones funcionen y hagan su pega, probablemente estos escándalos no serían tan grandes o no serían tan recurrentes. Bueno, estamos entrando en terreno, si es que no ya estamos en el barro, ¿no? Con los pies en el barro hasta la rodilla. Quiero recordar un antecedente que surgió en el contexto del caso Rix, que puede parecer anecdótico, pero me parece que también retrata la dimensión de los abusos de poder en materia de uso y abuso de recursos públicos, que dice relación con una declaración jurada de bienes que hace Pinochet el 21 de septiembre de 1973, 10 días después del golpe, donde él declara, sin tener obligación alguna de hacerlo, es una declaración notarial finalmente, ser propietario de una casita, de un auto y de una biblioteca tasada en $12.000 de la actualidad, que es una biblioteca importante, digamos, para cualquiera hoy en día, digamos, en términos de un valor monetario. Por alguna razón, Pinochet creyó importante y un gesto de transparencia declarar estos tres bienes más importantes. El asunto es que en el contexto del caso Rix se hace un peritaje a las bibliotecas de Pinochet y se determina en una estimación bastante conservadora, porque fue un peritaje que se hizo de manera muy apurada en 3 de las casas de Pinochet donde él guardaba una colección importantísima de libros, probablemente la más importante de una colección privada en Latinoamérica, con textos patrimoniales de la colonia, primera edición de la República, etcétera. Bueno, se estimó que su biblioteca tenía un valor de $4 millones, es decir, de 12.000 pasamos a $4 millones. Esto puede ser un poco naif o hasta tierno, ¿no? Esta corrupción culta, ¿no? El caso Rix determina que el origen de los recursos para comprar esos volúmenes, que son, insisto, sumamente valiosos para cualquier colección privada o pública, bueno, había sido justamente también esa, ¿no? Gastos reservados, gastos de la presidencia, gastos de la casa militar. De alguna forma, y a lo que voy, es que hay un echar mano doméstico, ¿no? a los recursos que tenemos por un lado el modelo más sofisticado, pero por otro lado el modelo de día a día, digamos, ¿no? de ir abriendo la caja y sacando plata para financiar una serie de bienes. Y esa tradición, ¿no?, también la continuaron los comandantes en jefe, porque parte de ese caso tiene que ver con gastos domésticos de los comandantes en jefe hasta ahora. ¿No es cierto? Ese tipo de gastos famosos, de cómo se pagan todas esas, el matrimonio de los hijos, si quieren pueden ampliar, son datos muy sabrosos que van, me parece, retratando también una cultura, ¿no? No solamente un hábito, sino que una cultura de en qué se va gastando y cómo se va gastando. Hay otro hecho, o un conjunto de hechos que me parece poco explorado,
que tiene que ver con la corrupción asociado a la represión. Nunca se ha sabido exactamente el presupuesto con que contaba la Dirección de Inteligencia Nacional, ni tampoco la CNI. Sabemos que había un Poder Judicial completamente solícito y colaborador de la dictadura y una Contraloría, por tanto no había forma de fiscalizar eso. En la DINA se pagaba con sobres en plata. A los agentes, están los testimonios, por ejemplo, de Michael Taule, de Mariana Calleja, que la secretaria que trabajaba en la casa de Locurro, donde vivía este matrimonio con su hijo, mensualmente iba a la DINA y volvía con sobres en plata, ¿no? Los viáticos también, por cierto, también eran en sobres con plata. A la secretaria se le pagaba con plata. Entonces, había un manejo doméstico administrativo sin ningún control. Me parece que eso es importante, además de considerar que la costumbre de nombrar a familiares, como tú lo mencionas, Carlos, en cargos públicos. Ponce Lerú ayer estaba haciendo un conteo un poco apresurado, podría ser, pero de los cargos que ocupó Ponce Lerú, no solamente, bueno, empezó por CONAF, después pasó por la presidencia de la compañía de teléfonos, todos estos organismos públicos. Integró el directorio de NAMI y también ocupó la presidencia de IANSA. Luego asumió la presidencia de Soquimich al tiempo que también formaba parte de Endesa. O sea, estaba en todos lados. Hoy en día sería un escándalo, pero mayúsculo, ¿no? Que qué sé yo, el hermano de Boric formara parte de un directorio, ¿no? O de cualquier otro político, ¿no? Lo mismo Hernán García Barcelato, que fue esposo de una de las hijas de Pinochet, de Lucía, me parece, director de TVN, del Banco del Estado, etc. O sea, había una, digamos, un hábito, básicamente, que no guardaba la forma y que era doméstico, cotidiano, ¿no? Y quería, antes de pasar a los casos del presente o de qué manera han asomado o han vuelto a asomar del presente, quería que pudiéramos cerrar lo que es el caso Rix y los casos asociados, ¿no? ¿Qué quedó de todo eso, no? El dato que tú das es buenísimo, ¿no? Es la única condena a un familiar por un auto robado, ¿no? Si podemos repasar o revisar lo que fue la suerte, finalmente, de esos casos. Los libros nunca más se devolvieron, por cierto, ¿no? Hay libros valiosísimos que quedaron en manos de la familia. Lo último que importó, pero son libros, digamos, de la colonia, primeras ediciones, por ejemplo, ¿no? Libros muy valiosos patrimonialmente que ni siquiera en algunos casos están en la Biblioteca Nacional. Yo escuché en el Persa que el hijo, justamente Augusto Pinochet Iriar, andaba vendiendo libros. Andaba como entre coleccionistas de libros antiguos. Si vendía autos robados, es posible. Claro, sí. No sé si podemos, no sé quién quiera comentar sobre de qué manera la impunidad también es una medida de la corrupción, ¿no? Visto a través del caso Rix. Bueno, en el caso de Pinochet la impunidad es total en todos los delitos, digamos, económicos y de derechos humanos. Se murió impune, digamos. Nunca puso un pie en la cárcel. Y yo creo que parte de toda la corrupción, pero también de los acuerdos políticos que hicieron al inicio de la transición, permitieron que todo esto sucediera. Y respecto al caso Rix específicamente, bueno, yo ya me pierdo con todos los ministros en visitas que hubo, pero una de las cosas importantes era tasar cuántos eran los bienes de Pinochet y cuánto había sido mal habido. Creo que el número final al que se llegó fue como de $17 millones, era plata. Y ahí hubo unas diferencias en los distintos momentos procesales. Creo que fue la Corte de Apelaciones la que, porque ya había muerto Pinochet, la que dijo que en el fondo los hijos no tenían que ver en el entierro, digamos.
pero finalmente el fallo final del RIC sí dice que había un comiso, digamos, y que esa plata tenía que devolverse. Yo entiendo que fue una pequeña proporción la que se devolvió, 3 millones si no me equivoco, y como en todos los grandes casos de delitos económicos, y desde los tiempos de Al Capone, siempre hay una lista tributaria, digamos. Dinero mal habido, hay que pagar impuestos, digamos. Dinero no tributado. Y entiendo que esa lista respecto a de los hijos de Pinochet sigue abierta. Y ya han pasado 20 años. Sí. Bueno, efectivamente, pues, en el caso Rix hubo destacados ministros que llevaron esas investigaciones. Sergio Muñoz, muy activamente, Carlos Cerda, muy activamente, ¿no? Es famosa de ser en que Carlos Cerda hace una notificación en un avión, venían llegando, parte de la familia Pinochet, ¿no? Los va a esperar al aeropuerto. Y quien termina dictando la sentencia es el ministro Manuel Valderrama, que actualmente también es ministro de la Corte Suprema. Los condena a 6 exmilitares por estos hechos, por el caso Rix. La Corte de Apelaciones revoca la sentencia y lo absuelve, no porque no se acrediten los delitos, sino por prescripción. Dice, ha pasado demasiado tiempo. Ahí hubo una discusión jurídica, ¿no? Si los hechos, como se iban repitiendo en el tiempo, eso interrumpía o no la prescripción. La Corte entendió que no, la Corte de Apelaciones, y lo absolvió a todos. Y la Corte Suprema revoca ese fallo y vuelve a condenar a esos mismos 6 exmilitares, a 3 de esos 6 exmilitares, y son los condenados por el caso Rix, que tiene la importancia histórica de decir que eso es algo que se acreditó judicialmente, ¿no? Es una verdad judicialmente establecida que hubo dineros de corrupción, de malversación de fondos en favor de Pinochet, por el cual él no es condenado porque fallece, pero sí son condenados las personas que le ayudaron a hacer esa malversación de fondos. O sea, eso como fallo es un fallo histórico en cuanto a que se establece como una verdad judicial que eso sucedió. Y junto con los casos de Rix, paralelamente en cada una de las Fuerzas Armadas se abrió una arista semejante, ¿no? Por ejemplo, en la Fuerza Aérea estuvo el caso por la compra de los Mirage, y ahí también hubo procesados distintos comandantes en jefe de la FACHE, Ramón Vega, entre otros. En Carabineros ni hablar, ¿no es cierto? Sobre todo ahí fue el tema, de nuevo, de gastos reservados. Acaban de condenar a Eduardo Gordon, a uno de los ex comandantes de Carabineros, de los directores generales de Carabineros, por aquello. Y en el caso del Ejército ya hemos dicho también la situación básicamente con gastos reservados, y en la Marina, que me parece que dentro de todo fue la más limpia, la que menos problemas ha tenido, fue la condena por el caso Fragatas a 2 ex oficiales. Es decir, la justicia ha logrado ir determinando, siempre con las limitaciones que tiene el trabajo de los jueces, esto, pero yo diría que la importancia histórica que tiene sobre todo es que se han establecido hechos que no pueden ser discutidos, ¿no? O sea, no es posible que alguien discuta que ello no ocurrió porque hay una sentencia judicial que así lo establece como un hecho a esta altura no controvertido. Y yo creo que eso tiene un valor porque estamos en el Museo de la Memoria, ¿no? Y si algo tiene sentido en el Museo de la Memoria es recordar esto para que no pase desapercibido. Lo comentábamos recién antes de comenzar este conversatorio, ¿no? El caso Penta partió el 2014 y estamos en el 2024, o sea, del caso Penta ya han pasado 10 años, ¿eh? Para decir cómo pasa el tiempo, y ni hablar de la dictadura. Y entonces en tiempos en que la discusión política es tan compleja y a veces difícil de entender, ¿no? Con el nacimiento de estas posverdades, de posiciones de alguna manera un tanto extremas, creo que el valor que tiene el preservar la memoria, sobre todo para los que son aún más jóvenes que nosotros, de saber lo que pasó en nuestro país, lo que ha pasado en nuestro país, y entender entonces lo que está pasando en nuestro país, es fundamental, ¿ah? Porque uno no puede entender, por ejemplo, las corrupciones que hay en tema de Fuerzas Armadas sin entender lo que ocurrió en dictadura, digamos, de que esto se naturalizó, ¿ah? Lo que decía Francisca y Juan Cristóbal, de que era una corrupción del día a día, ¿no es cierto?, que en el fondo se confunde
el patrimonio del Estado con el patrimonio privado. Se confunde la actividad del individuo con la actividad de la autoridad. De alguna manera el Estado pasa a ser yo soy el Estado y por lo tanto es indiferente de qué bolsillo sale el dinero con que yo gasto, ¿no? Porque yo soy el Estado, que insisto, es parecido a lo que sucede o lo que uno puede pensar con otras autoridades más contemporáneas. De nuevo el caso Monsalve vuelve a saltar con eso, ¿no? De no diferenciar entre el individuo, persona natural que puede hacer lo que quiere, versus la autoridad. Tener presente esa diferencia, ¿no es cierto? Y entender que muchos de acá hemos sido funcionarios públicos, ¿no? Que ser funcionario público es un encargo, ¿ah? Es un encargo que se te hace por el país, es un honor, pero que es temporal, que es transitorio, que tú vas a dejar, vas a devolver ese cargo en algún momento. Entonces, evidentemente, el abuso que puedes hacer de cada autoridad que tienes siempre está ahí y es relevante recordarlo siempre, ¿no? Que solo eres una persona, que no eres el Estado. Yo creo que estos casos nos sirven porque en dictadura evidentemente eso es mucho más potente, ¿no? En dictadura sí que la confusión era absoluta. De alguna manera Pinochet en sus campañas lo decía finalmente, ¿no? Que soy yo el caos, o sea, yo soy el Estado finalmente, fue lo que se trató de vender finalmente en el plebiscito del año 88. Y yo creo que también no hubo un esfuerzo relevante cuando volvió la democracia con terminar con esas prácticas. Recordemos que el primer caso, yo creo, diría, el más importante de corrupción en regreso de la democracia, que fue el Mobgate, a los ministros se les pagaban sobres de gastos reservados en efectivo. Tal como se hacía. Como en la DINA. Exactamente, en el gobierno de Ricardo Lagos. Y es interesante, Francisca, porque además cuando se descubre eso, lo que termina habiendo es un pacto transversal para taparlo, ¿no? Uno podrá entender las razones que hubo, pero lo que hubo fue eso, fue un acuerdo muy partícipe Longueira en eso, ¿no? Y de nuevo con una actividad muy protagónica del Servicio de Impuestos Internos, Sí. que termina diciendo, sí, contrariando todo lo que había dicho siempre, esos ingresos no son tributables, digamos, ¿no? Y por lo tanto no hay infracción tributaria. Uh-huh. Y eso marca un cambio importante respecto a los montos, digamos, se disminuyen notoriamente la discrecionalidad en el gasto público, disminuyen los gastos reservados, pero se mantienen en algunos bolsillos donde se estima que es necesario que se hagan gastos sin rendir por la naturaleza del cargo, como la Subsecretaría del Interior. Bueno, ya estamos en terreno por completo, ¿no? Quería entrar al caso Penta y luego todos los que se derivan de ese caso Penta, porque de alguna forma, así como el caso Rix vino a echar por tierra una idea, una ilusión más bien, de que la dictadura había sido todo lo horrible menos que se podría imaginar, menos en lo que dice relación con la probidad. El caso Penta también viene a echar por tierra esta ilusión de que éramos un ejemplo en Latinoamérica, una excepción, y que éramos un país probo, en lo esencial, sobre todo en materia de corrupción de dineros públicos. Ese caso es fundamental porque es como la puerta de entrada a un portal, ¿no? de una serie de otros casos asociados a lo que se suele llamar el financiamiento ilegal de la política, aunque eso yo creo que debería ser revisado, porque supone que financiaban campaña y no bolsillos para llevar digamos, un mejor pasar, o un buen pasar, ¿no? Porque hay esta plata. Sobre eso mismo, bueno, tú mencionabas que hubo condenas en el caso Rix de personajes asociados a los manejos y los traspasos de dinero, pero esas condenas no fueron de cárcel. Y de alguna forma, bueno, estamos mal acostumbrándonos a las condenas de cárcel, no queremos. O sea, digamos, es una pésima costumbre, me parece, pretender llenar cárceles, ¿no? Pero parecía ser que en
bueno, en el caso Penta, ni hablar, ¿no? Hay una sensación de impunidad por completo. En el caso Penta, ni hablar, por lo que se ha sabido últimamente respecto a la actuación que tuvo el entonces fiscal Manuel Guerra y que digamos, garantizó impunidad para los principales involucrados del caso Penta y que significó la salida tuya y de el entonces fiscal Norambuena también, digamos, en protesta, ¿no? Entonces, quisiera, si pudiéramos entrar a ese tema, a ver, por el final, como, o sea, ¿tú sabías eso, que él había hecho un arreglo? Sí, pero no sabías cómo había hecho ese arreglo el fiscal Guerra, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice? No tenía dudas, pero no tenía pruebas. Claro, pero ahí no tengo estaba, pruebas, pero no tengo dudas. Exactamente, Sí. ahí estaba el esquema a la vista, ¿no? Mira, bueno, el caso Penta podríamos estar hablando yo al menos un día entero, ¿no? Pero es bien interesante porque, al igual que en el caso Rix, que se descubre porque se caen las Torres Gemelas, con lo que quiero decir que es un efecto inesperado, ¿no? No descubrimos la corrupción porque funcionan las instituciones, porque la Contraloría, el Consejo, la Fiscalía, alguien hace la pega, sino que por un evento inesperado nos damos cuenta de este gran tema de corrupción que es el caso Rix. Con el caso Penta pasa lo mismo y con el caso Hermosilla pasa lo mismo, ¿no? El caso Hermosilla, si no es porque una abogada taconeada, ¿no es cierto?, se le ocurre grabar una conversación, nunca nos habríamos enterado de todo eso que estaba pasando. Tenemos ahí un déficit de que las instituciones que tienen que descubrir las cosas no las descubren. Y digo esto porque el caso Penta, que me tocó a mí investigar y descubrir, ¿no? También es súper casual todo. ¿Ah? Yo era un fiscal relativamente importante, era el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona oriente, pero estaba investigando una causa ordinaria, en el mejor sentido de la palabra, de corrupción en el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Habíamos descubierto un par de funcionarios que hacían devoluciones indebidas de impuestos con contribuyentes y habían hecho un fraude de más o menos 3.000 millones de pesos, que es harta plata, pero no es que el país se venga abajo con eso. Y en esa investigación, donde teníamos a varias personas presas, ¿no? Funcionarios del servicio, contadores, la prisión preventiva en eso, nadie lo dice, nadie lo reconoce, pero es así, es una herramienta de investigación muy potente, ¿no? La gente cuando está en prisión preventiva como que recupera la memoria, ¿eh? Entonces sirve para avanzar en la investigación. Si está en libertad en su casa, no, nada. Pero si está en prisión preventiva y si la fiscalía le dice esto va a estar 15 años preso, bueno, dice, bueno, colaboro, ¿no? Pues es evidente. Entonces los imputados empezaron a colaborar y un imputado específicamente que nos dijo que estaba enfermo de cáncer, no le creímos, pero falleció a los 2 meses, o sea, era real, fue el que entregó toda la información importante, ¿no? Que había corrupción con Penta, que Penta le pagaba a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, fue lo que nos dijo. Y ahí empezamos a investigar, de nuevo en una arista tributaria, ¿ah? De corrupción. Y ¿qué hicimos? Incautamos computadores, incautamos documentación, nos pusimos a revisar los computadores. En ese tiempo no era tan común el WhatsApp, ¿eh? Hoy día los fiscales lo primero que hacen es que incautan los teléfonos. Pero en ese tiempo no era tan común el uso del WhatsApp, entonces nosotros incautábamos los computadores y revisábamos los correos, no los WhatsApp. Y en los correos apareció todo esto de el raspado de la olla, ¿no es cierto? La Ena von Baer pidiéndole plata a Adela, ¿no? En fin, todo lo que se supo, que cuando yo el primer correo que descubro es el correo de Iván Moreira con Hugo Bravo, ¿no? De los 100 metros finales, el raspado de la olla, y yo me caí de la silla cuando lo vi, ¿eh? Porque además no había que entender nada, estaba clarito. El tipo le decía, necesito plata para la campaña, Hugo Bravo le preguntaba cuánto, 7 millones, perfecto, mándame la factura, y en el mismo correo en el siguiente le mandaba la boleta, que era la boleta 1, ¿no? Por 5 millones de pesos, que se la daba a su secretaria. O sea, era muy evidente que eso era un financiamiento político, ¿no? Los policías le llaman a esto un cabezazo, ¿no? Un hallazgo casual. Tú estás buscando otra cosa, entras a una casa por una violencia intrafamiliar y encuentras un laboratorio de droga, ¿eh? Un cabezazo. Estabas buscando otra cosa y encontraste esto.
Así se inició el caso Penta, ¿no? No fue que el CERVEL, que el Servicio de Impuestos Internos, que la Contraloría, que alguien hubiera detectado algo. Y lo digo porque este sistema era un sistema secreto. Secreto para la ciudadanía, pues. Pero todos los políticos lo conocían. O sea, desde el candidato a concejal, el alcalde, el diputado, el senador y el presidente, todos esos candidatos conocían este sistema. Lo único que no lo conocíamos éramos nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿no? Porque cuando se empieza a investigar, lo que se descubre básicamente es que todos ellos, no digo todos, pero gran mayoría, más del 50%, ¿no? Para no decir todos, para que no digan que uno está haciendo una acusación al voleo, pero era muy extendido, ¿ya? Desde abajo hasta arriba. Y parte Penta, con una orientación política muy nítida, básicamente centro-derecha y básicamente UDI, pero luego el sistema nos damos cuenta que se replica en SQM y ya no con una orientación política, o con una orientación transversal, poniendo los huevos en todas las canastas, cosa que el que gane me da lo mismo, ¿no? Es un tipo que está apostando en la ruleta, pero le pone a todos los números, entonces va a ganar siempre. Ponce Lerú. Y ahí efectivamente yo coincido que hay un gran descubrimiento para la ciudadanía, una pérdida de la ilusión, porque esto empieza a ligarse con que después se replica esto también en Corpesca, ¿no? Y uno ve que la ley de pesca la está financiando Corpesca y los parlamentarios votan por la ley de pesca, la ley del royalty minero en SQM la estamos financiando y se está votando como quiere SQM. O en Penta, la minera Dominga, resulta que el subsecretario del Interior recibía el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, recibía todos los meses 3 millones de pesos de Penta, ¿no? Entonces, las autoridades ya no están trabajando para quien los elige, no están trabajando para el ciudadano, están trabajando para aquellos que están financiando sus campañas o le están dando plata para el bolsillo, derechamente, y esa desilusión que creo todos sentimos en general, más allá de nuestras posturas políticas, yo creo que fue bien potente para el ciudadano común, me parece. Sí, yo creo que esa pérdida de la ingenuidad ha tenido un costo grande en términos de valoración de la democracia y de lo que hemos visto después también con los resultados de las elecciones, como los ultras... Y con el estallido social probablemente con el estallido también, social, ¿no? Esa sensación de que son todos narcos, como dicen en Argentina. No hay nadie limpio, que tampoco es real, digamos. Tiene un alto costo en términos de adhesión a la democracia, digamos. Y yo creo que en este caso, además de la cantidad, hubo como también figuras emblemáticas que nadie pensó que podían estar metidos en casos así y que además fue el único que pagó con cárcel. El caso de Orpiz, senador UDI, que era tan fome que era como que se daba por hecho que era bueno, digamos, el señor que tenía la fundación antidroga y todo, y resulta que a mí es de las cosas que me impresionó ver la red que tenía montada con la secretaria, con los gente, primos, amigos, hermanos de todo el mundo, para que le devolvieran las platas de las asignaciones parlamentarias. Yo creo que eso, que hasta montos pequeños se lo echaban al bolsillo, yo creo que fue impactante para la ciudadanía. La ilusión de Chile, país oasis, se fue a la punta del cerro. Yo quiero acotar que Carlos no respondió a la pregunta. Esto ocurrió hace muy poco, igual, cuando se conocieron los WhatsApp entre Guerra y Hermosilla, ¿no? Donde Guerra, yo creo que lo más agravante ahí es la subordinación del poder, porque por último fuera el jefe, ¿no? Pero está en el fondo negociando algo a cambio de monedas o de peguitas y bueno, y no se sabe, pero tú sabías obviamente que eso se había arreglado de una manera regular y significa tu salida. ¿Qué te pasa cuando ves los WhatsApp, digamos, y el tono de esos WhatsApp, ¿no? Sí, contemos un poco eso. El caso Penta comienza en junio del 2014. Esa es la fecha en que este sujeto enfermo de cáncer nos hace llegar, que estaba prófugo, nos hace llegar esta denuncia contando que
Penta sobornaba a funcionarios del servicio, ¿no? Y nosotros empezamos a investigar como una causa más. Hubo cierto ruido, tuvimos la causa en secreto mucho tiempo, entonces muy poca gente sabía lo que estábamos investigando, pero cuando ya empezamos a citar a la secretaria, al chofer de los políticos, ya se empezaron a dar cuenta en qué estábamos, ¿no? Pero el momento en que comenzó a haber presiones para que sacáramos el pie del acelerador fue cuando aparece el caso SQM. Hay que recordar que en ese momento gobernaba la presidenta Bachelet, y entonces en el segundo semestre del 2014 básicamente la investigación apuntaba a la UDI, ¿no? Y es probable, era ministro del Interior Peñailillo, esto es lo que se ha dicho, a mí no me consta, pero es probable que él estaba muy contento con esta investigación, ¿no? Pero en febrero del año 2015, cuando ya estalla, que aquí está metido SQM, que están metidos parlamentarios de la concertación, parlamentario en ese momento, Peñailillo sabía perfectamente que él había recibido plata provenientes de SQM, comienzan a haber movimientos más intensos para que nosotros frenáramos la investigación de mi jefe, ¿no? Del fiscal regional, que no era Guerra en ese momento, era Alberto Ayala, hasta que un día X, a mediados 18 de febrero, me quita el caso SQM, ¿no? Cosa que yo no me lo esperaba, por supuesto, pero que uno es hijo de sus circunstancias, ¿no? Yo nunca le he tenido mucho apego al dinero, ni al trabajo, ni a la seguridad. Siempre he tenido cierta confianza en que no me va a faltar. No tengo el don de la fe, pero mi padre siempre decía, Dios proveerá. ¿Ah? Tenía esa misma mentalidad, pero afirmado en Dios. Tenía un mejor aliado que yo, ¿no? Decía, Dios proveerá. Yo no tengo el don de la fe, pero nunca tuve ese temor. Y creo que eso fue muy importante para que cuando recibo un llamado telefónico, porque ni siquiera me lo dicen de frente, ¿no? De que me quitan la causa, y yo recibo la noticia, reflexiono 10 minutos solo, llamo de vuelta por teléfono y renuncio, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Yo no sigo en la fiscalía. Y eso generó un movimiento que llevó a que el fiscal nacional de la época, Sabas Chaguán, tomara él la investigación y retrotrayera esta decisión y me mantuviera a mí en el equipo. Yo tuve muchas diferencias con Sabas Chaguán, pero le reconozco mucho que él fue intenso con esta causa, ¿no? Él decidió llevarla adelante con la tranquilidad, con los resguardos que había que tener en una causa de este nivel de importancia. Pero y seguimos investigando, se fueron presos los Carlos, ¿no es cierto? Los Carlos Delano y Lavín, imputamos al gerente de SQM, empezamos a investigar a Ponce Lerú, y en diciembre de ese año, del 2015, cambia el fiscal nacional, cambiaba el periodo, asume Jorge Abbott, que todos sabemos cómo asumió, digamos, con un compromiso transversal de aquietar estas investigaciones. Y el 3 de diciembre del 2015, la primera decisión que toma Jorge Abbott es que nos saca a Pablo Norambuena y a mí del caso SQM, ¿no? Nos deja en penta, pero nos saca del caso SQM. O sea, estaba clarita la decisión. Nosotros seguimos en el caso Penta, ya con poca esperanza de que la investigación iba a ser profunda, hasta que cuando llega el momento de acusar en el caso Penta, se había desaforado a Iván Moreira, el fiscal Manuel Guerra, que era el nuevo fiscal regional, toma la decisión de suspender el caso, ¿no? De suspender a Iván Moreira, que obviamente era una muy buena noticia para Iván Moreira, pero sobre todo era una muy buena noticia para todos los políticos involucrados, porque ese pasaba a ser el estándar, ¿no? Si la Fiscalía le daba la suspensión a Moreira, significaba que a cualquier otro político imputado de lo mismo, que eran muchos, la solución iba a ser lo misma, suspensión para los demás. O sea, no era un tema con Moreira, era un tema con que todos los políticos involucrados en esto iban a tener esa misma salida. Recuerden ustedes que cuando Moreira es desaforado, el Senado, por acuerdo del Senado, le envía una carta al fiscal nacional pidiéndole que el caso se acelere. Y esa carta, que entiendo que fue a solicitud de las bancadas de la UDI y Renovación Nacional, la termina firmando el presidente subrogante del Senado, que era Guido Girardi, ¿no? Él firma la carta pidiendo. Entonces lo que quiero decir es que esto es transversal, no es un tema de la UDI, es un tema de la clase política. Entonces, a tu pregunta, Juan Cristóbal, ¿tú sabías? Yo sabía que aquí había
reticencia con avanzar en las causas. Y pensaba que aquello era básicamente por el sistema de nombramientos, porque tú para ser fiscal nacional requieres el acuerdo, el apoyo de los senadores finalmente de la clase política. Si quieres ser fiscal nacional, los senadores te tienen que apoyar. Y pensaba, por lo tanto, que las personas hacían esto, Manuel Guerra, Alberto Ayala en su momento, porque querían llegar a ser fiscales nacionales, ¿no? Que me parece muy mal, digamos, ¿no? Que tú vendas tu carrera para ascender, pero no me imaginé, y aquí va la respuesta, a que detrás no había solo un interés de ascender, sino que había un interés económico, de obtener contratos para ti. Eso jamás me lo imaginé, porque eso es un delito de corrupción, derechamente. Lo otro está mal, pero esto es derechamente delictual. Entonces, cuando conozco los chats de Hermosilla, tengo que decir que el famoso audio de Hermosilla, este audio que graba Leonarda Villalobos con Hermosilla, se conoció un día 14 de noviembre del año 2013. Y yo estoy de cumpleaños el 14 de noviembre. Yo estoy convencido que ese fue un regalo que me hicieron. Perdonen la autorreferencia. Entonces, cuando se conoce todo esto y cuando se conocen los chats de toda esta materia, por supuesto que me terminaron de calzar las piezas, pero no puedo decir que era algo que yo me esperara. O sea, para mí fue muy desilusionante darme cuenta cómo por unas migajas, ¿no? Por una peguita aquí, por una peguita acá, ¿no es cierto? Por un carguito aquí, por un carguito allá, porque finalmente como le pagan es con un cargo en la Universidad San Sebastián, eso es. Donde ustedes revisen los números, ¿no? A él lo contrata la Universidad San Sebastián con el mismo sueldo que tenía como fiscal. O sea, él renuncia como fiscal y se va a trabajar a la Universidad San Sebastián por el mismo sueldo. Eso es lo que pidió. Dijo, oiga, asegúrenme, yo me voy de acá, contrátenme por el mismo sueldo. Perfecto. Un señor que no es académico, que no es nada, ¿no es cierto? Es un abogado discreto, digámoslo. No quiero, pero es un abogado discreto, no es una eminencia de una gran universidad, no lo es. Entonces, por supuesto que es una gran desilusión, pero da cuenta de un sistema armado, porque Guerra está concertado con Hermosilla, que era abogado del gobierno de la época, concertado con el ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick. Si la Fiscalía va a imputar acá, tiene que imputar a Guerra, a Hermosilla y a Chadwick, o si no, no puede imputar, ¿no? Si el que paga el soborno es Andrés Chadwick, esa es la verdad, ¿no? Y eso es, creo yo, la dificultad que va a tener la Fiscalía. La Fiscalía sigue teniendo este pie de plomo para avanzar, ¿no? Acaban de tomar la declaración como imputado, ¿no? Siendo que este escándalo ya lleva un año. No es fácil, lo entiendo, las presiones son altas, pero bueno, si no estás disponible para trabajar en esas presiones, dedícate a otra cosa, instala una peluquería, una pastelería, otra cosa, digamos, ¿no? Si, hay una frase muy buena que dicen los gringos, ¿no? Si no te gusta el calor, sal de la cocina. Esta es una pega donde van a haber momentos dulces, pero van a haber momentos de agraz también. Y a eso tienes que estar dispuesto, si no, dedícate a otra cosa. Hay un caso también donde hay hechos de corrupción, de irregularidades, que tú conoces bien, Francisca, que es el caso Dominga, porque tú lo trabajaste en una investigación periodística en el contexto de una investigación internacional y donde se repite el patrón y se repite el personaje, ¿no? Los personajes, a fin de cuentas. Manuel Guerra, Chadwick, Hermosilla, Piñera, porque es un caso que involucra directamente, y los Penta, ¿no? Sí, completo ahí. Sí, o sea, claro, está todo, digamos, en la galería de la fama. Si pudieras contextualizar ese caso, ¿qué es lo que se supo cuando tú lo trabajaste? ¿Cuál es la trascendencia de ese caso? Y bueno, ¿y cómo se resolvió también lo que se ha sabido últimamente, la salida que tuvo? Bueno, ese está relacionado con esto porque esto es un caso que originalmente investigó Manuel Guerra. Investigó, entre comillas, digamos. Bueno, a propósito de la venta de Minera Dominga, ¿no? Que en algún momento Radio Bio Bio reveló que Piñera había sido dueño y había vendido su parte a los Penta, justamente. O sea, en realidad a Delano.
Y como parte del proyecto Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en 2021 nosotros volvimos sobre ese caso. Encontramos un documento que demostraba, o sea, dos cosas que no sabíamos hasta ese entonces. Uno, que parte de la venta se había hecho en las Islas Vírgenes, nuevamente. Y dos, que había una cláusula que condicionaba parte del pago a que la zona donde se iba a hacer minera dominga no fuera convertida en reserva natural. Y resulta que el que estaba vendiendo en ese momento era el presidente de la República, básicamente, que tenía el poder de que se hiciera o no se hiciera la reserva natural. En ese momento yo no sabía, cuando publiqué, lo supe después, que ese dato lo tuvo Manuel Guerra cuando hizo la investigación. Estaba en la carpeta de investigación. Yo no tuve a la vista la carpeta de investigación cuando escribí ese reportaje. Por lo tanto, la duda es si no lo vio o no lo quiso ver. Porque ese era el momento en que los hechos no estaban prescritos, en que se podría haber juzgado el eventual delito, digamos. Ahora, no tengo la certeza de que no lo haya querido ver porque también lo tuvieron otros periodistas y tampoco lo vieron, digamos, no asociaron que pudiera haber un conflicto de interés como el que había. Luego de que cuando nosotros publicamos, él ya no era fiscal, y en ese momento el fiscal Abbott decide abrir una nueva causa, que se la entrega a la fiscal Perivancic, que lo investiga, y justo como un mes antes de que Piñera muera, dice que no se encontró delito. Digamos, ella tenía que probar que Piñera sabía, y con unos interrogatorios que entiendo yo que es la base de esa investigación, no iba a llegar a esa conclusión. Convengamos que era difícil de probar. Yo creo que tampoco se hizo un esfuerzo realmente demasiado detallado para probarlo, pero porque además estaba prescrito, o sea, estaba claro. También hay una cosa como simbólica que crea ciertas expectativas en estos casos de corrupción, ¿no? O sea, la Fiscalía abre una conferencia de prensa y anuncia la apertura de este caso, y uno se pregunta, no hay ninguna forma, o sea, está bien que lo haga, pero no veo que esto pueda tener una salida que termine en una condena, aunque se lograra probar el delito. Por lo tanto, para la ciudadanía la expectativa de la impunidad siempre va a quedar. Es complejo también ese juego que tiene la Fiscalía de repente de abrir millones de causas con cosas que no necesariamente se van a poder probar. Pero ¿sabes qué te puedo decir de eso, Francisca? Que también la única forma de probar este tipo de cosas, creo yo, es cuando tú entras a incautar teléfonos, antes computadores, ahora teléfonos, ¿no? Ha quedado muy claro en los últimos casos, ¿eh? En los últimos casos, vuelvo a Monsalve, lo primero que incautan es el teléfono, o en el caso de Hermosilla, lo primero que incautan es el teléfono y mira lo que pasó con Hermosilla, ¿no? Entonces, cuando tú en una investigación de este tipo nunca incautas el teléfono, en el fondo hay una decisión deliberada de que no quieres investigarlo, ¿no? Porque a Piñera, al mismo Guerra en su momento, ¿no? A los Délano por Dominga, nunca se les incautó el teléfono. Entonces, ¿qué ibas a investigar? ¿Qué ibas a probar? Si tú lo que tenías que probar era justamente esto, que la persona sabía o no sabía. ¿Ah? Y la única forma de eso es, bueno, veamos sus teléfonos, eso te puede ayudar. Creo ahí que ha habido un cambio en los últimos años después del caso Hermosilla. Yo creo que después del caso Hermosilla hay un cambio en que la Fiscalía está siendo más atrevida, porque las críticas que hay son tremendas al sistema, ¿no? Si cayeron, uno creo yo con mucha injusticia, pero cayeron 2 ministros de la Corte Suprema por esto. Hay un par de exfiscales regionales investigados, está el fiscal nacional muy cuestionado. Entonces, el sistema tiene que dar ciertas señales de avance, fruto de la presión ciudadana, digamos, ¿no? Pero si tú quieres investigar, es fácil ver si es que estás haciendo cosas para eso o no. Bueno, estamos llegando al fin de esta conversación. Quisiera solamente darles la palabra como palabras finales de cierre o conclusiva. Bueno, que digan lo que quieran decir, pero básicamente, ¿de qué nos habla de lo que estamos hablando, ¿no? De qué tipo de país tenemos, qué hemos aprendido, qué deberíamos aprender. Estamos, digamos, en un contexto internacional, ¿en qué lugar? Somos los peores, casi los peores, estamos en la medianía. Bueno, básicamente como si quieren decir lo que quieran decir respecto a lo que ha sido esta charla. No, yo creo que todos estos casos nos hablan
de muchas cosas del país, pero también de la importancia de la prensa para que no haya impunidad, digamos. Obviamente es importante que hayan fiscales y voluntad política, pero si no está la prensa presionando, o sea, el de partida el caso Mosilla no existiría. Si no está la prensa presionando para que las cosas se muevan, no se moverían, digamos. Pasa muy a menudo, y pasó ahora con Hermosilla, pero también pasa con los casos Penta o SQM, que hasta que no salían en la prensa, no sabría una causa separada, un cuaderno separado para algunas cosas que eran importantes. El email de Longueira, que no lo hemos mencionado, pero yo creo que es importante, es un poco prueba de eso, que el gerente general de SQM le mandó por email un artículo que favorecía a la empresa, y Longueira, que en esa época era ministro de Economía, lo metió en la ley, digamos, y se aprobó tal cual. Eso estaba en la carpeta de investigación y no había pasado nada hasta que la prensa lo publicó. Entonces yo creo que es importante no perder de vista el rol de la prensa. Permíteme complementar eso, Francisca. Expresamente, el fiscal nacional Abbott decía que no había investigación contra Longueira por eso, que no había, hasta que esos correos se filtraron a la prensa. Y eran tan groseros que al día siguiente la Fiscalía abrió una investigación contra Longueira por eso. O sea, así de relevante. Que sigue abierta. O sea, está en juicio, ¿no? O sea, sí. Bueno, eso, digamos, hay una serie de actores que tienen que hacer bien la pega para que la democracia funcione, y una de esas es la prensa. Sí, no, absolutamente de acuerdo con eso. Si uno dice, bueno, pero ¿cuál es la solución de esto, no? Que obviamente no es fácil, que es un problema mundial, ¿no? No hay país que esté libre de corrupción, pero si uno puede ver experiencias comparadas, lo que mejor funciona es que tengamos instituciones con ciertos niveles de autonomía, con cierto poder. No vamos a salir de este atolladero con personas especialmente probas, porque llegan los nuevos, y este gobierno ha sido una muestra de eso, ¿no es cierto? Llega gente nueva, con buenas intenciones, sin manchas previas, pero se terminan cometiendo los mismos errores porque la naturaleza humana es así, digamos. Perdónenme que sea poco generoso con nuestra especie, pero la persona, cuando ve una oportunidad con poco control, seguramente la aprovecha, ¿no? Entonces lo que necesitamos son mejores instituciones, mejores controles, prensa activa, ciudadanía interesada, y todo eso es lo que nos puede salvar de la situación compleja en la que estamos. Un agradecimiento, por supuesto, al museo por esta invitación, un agrado ver a María Luisa y conocer a los demás, a los que nos han invitado. Y permítanme un segundo simplemente, porque no había visto que está una hermana de mi padre en el público, que lo mencioné en el discurso, que siempre es muy importante para mí. No tenía idea que la tía Cape me iba a venir a ver, así que estoy muy contento también por eso. Bueno, a nombre de este panel y también del museo, quería agradecer primero la presencia, y particularmente de Carlos, de Francisca. Bueno, y a mí agradecerme también, por cierto. Quería dejarme para el final también, ¿no? Subrayarme. Y eso, felicitar a la curadora, además de la muestra, que nos recuerda y que nos abre una perspectiva también de discusión sobre el país que tenemos y que queremos tener. Así que muchas gracias. Perdón. Gracias nuevamente por venir aquí. Está Rodrigo Vergara, además, artista de Hoffman House, parte de esta muestra. Muchas gracias de verdad. Aprovecho de comentarles que Juan Cristóbal Peña va a lanzar en esta rueda de lanzamientos, que ha sido muy exitoso, su último libro, aquí el día jueves 5 a las 7 de la tarde, para que vengan, están todos invitados. Les tenemos un pequeño presente, es un gesto, Eli, del museo. Y antes de irnos, gracias, Eli. Gracias a los equipos que están hoy día aquí también presentes. Vamos a terminar con unas palabras de María Luisa Sepúlveda, que va a cerrar el panel. Muchas gracias y están siempre invitados al museo. Junto con agradecerles a ustedes
traer a la memoria los graves casos de corrupción que nos acompañan hasta hoy, yo quisiera recordar cómo fue la corrupción en dictadura y el impacto que debe haber tenido en muchas familias de que fueron víctimas de esta corrupción y también de aquellos. Yo me acuerdo que los primeros meses del golpe, los conscriptos que los llevaban a hacer los allanamientos a las casas, se llevaban las cosas inducidos por sus oficiales que iban con ellos y robaban y junto con el dolor de haber perdido o de haber visto que le detenían a su ser querido, estaba que se llevaban sus enseres más preciados o que las cosas que les permitían vivir. O sea, y durante todos los años en los allanamientos a las casas robaron lo que quisieron. Me acordé de un caso que tuvo que ver Ponce Lerú en los primeros años en Talca, que llegó este caso a la Comisión Ballet, que era una cooperativa campesina que tenía un predio bastante bueno, y llegan un día y llega la institución a que pertenecía a Ponce Lerú, pero estaba él detrás, y les dice que lo van a comprar. Los campesinos le dijeron, nosotros no lo vendemos. Volvieron a insistirlo, hasta que después llegó un camión del ejército, metió a todos los campesinos con su familia, con los niños, con las mujeres, y los llevó a un galpón. En el galpón los tuvo aislados, sin agua, sin comida, para los niños, para nadie, hasta que, o sea, un día después soltaron a las mujeres y a los niños, y las mujeres a los hombres los tuvieron días ahí, hasta que llegó el día final, los pescaron, los llevaron a una notaría y los hicieron firmar la venta del predio con un compromiso de pago. Tampoco les pagaron. Entonces, eso también quedó en el imaginario del ciudadano, del abuso de poder que se hizo y eso nosotros tampoco en esa época fuimos capaces de reivindicar. Era tanta la gravedad de los atentados contra la vida y la libertad de las personas que eso lo fuimos dejando y quedó de lado, pero yo creo que quedó en el imaginario de los ciudadanos en términos de lo que es el abuso de poder. Por eso lo quería traer a la memoria de que hubo mucha corrupción desde los organismos que implementaron no solo la represión, sino que todo lo que estaba a su alrededor. Les agradezco enormemente, tanto al museo de traernos aquí este tema, y a ustedes por recordarnos y darnos mayores antecedentes para entender lo que sigue pasando hoy día. Un abrazo para cada uno.